14 de febrero de 1929. A las 10:30 de la mañana. Calle North Clark, Chicago. La nieve caía silenciosamente sobre la ciudad, tiñendo las calles de blanco. Pero dentro del garaje de ladrillo de la compañía de Cartago SMC, el silencio estaba a punto de romperse. 7 hombres estaban alineados contra una pared de ladrillos encalados. Eran miembros de la banda del lado norte, los contrabandistas más duros de la ciudad. No tenían miedo. Pensaban que se trataba de una redada policial rutinaria. Esperaban ser cacheados, tal vez pagar un soborno y volver al negocio. Estaban equivocados. Los hombres que estaban detrás de ellos no eran policías. 2 iban uniformados, sí, pero eran asesinos. Sin decir palabra, los falsos agentes se hicieron a un lado. 2 hombres con gabardinas se adelantaron. No mostraron sus placas. Llevaron metralletas Thompson. El rugido era ensordecedor. No era un tiroteo, era una ejecución. 70 balas de calibre 45 atravesaron a los 7 hombres en segundos. La sangre salpicó tanto que empapó el calendario de la pared. Esta fue la masacre de San Valentín. Fue el momento en que Chicago perdió su alma. El hombre que orquestó esta sinfonía de matanza no fue Al Capone. Capone estaba a cientos de kilómetros de distancia, en Florida. El arquitecto fue un hombre que se movía como un bailarín y mataba como una máquina. Un hombre que se había transformado de un boxeador afable en la parca de la época de la prohibición. Su nombre era Jack McGurn. Para entender cómo un niño se convierte en un monstruo capaz de masacrar a 7 hombres el día de San Valentín, tenemos que remontarnos al principio. Tenemos que remontarnos al momento en que el mundo le rompió el corazón por primera vez. Esta es la historia del asesino caballero. Olvídense de la versión romántica del sueño americano. Cuando la familia Gibaldi llegó a Estados Unidos, no encontraron una tierra de oro. Se encontraron con una lucha por la supervivencia. Nació como Vincenzo Antonio Gibaldi el 2 de julio de 1902 en Licata, un pueblo portuario en la costa sur de Sicilia. Fue el primogénito de Tommaso y Giuseppina. Su madre también era una niña. Se casó a los 13 años y fue madre a los 14. Como millones de personas durante la Gran Llegada, su padre Tommaso miró hacia el oeste. Dejó Sicilia para trabajar en los muelles de Brooklyn, juntando algunos centavos durante 2 años y medio para traer a su familia. El 24 de noviembre de 1906, Vincenzo, de 4 años, y su madre llegaron a Ellis Island. Se instalaron en Red Hook, Brooklyn, en un edificio de apartamentos ubicado justo en la plataforma de los muelles. Pero el sueño era mentira. El duro trabajo en los muelles destrozó a Tommaso. Se refugió en los bares, prefiriendo la bebida a su esposa e hijos. A 1913, Giuseppina ya había aguantado bastante. Lo abandonó. Pero a diferencia de muchas historias trágicas de inmigrantes, esta tenía un rayo de esperanza. Conoció a un tendero local llamado Angelo De Mori. Angelo era todo lo que Tommaso no era. Era constante, era amable, era un proveedor. El joven Vincenzo lo idolatraba. Angelo se convirtió en el verdadero padre, el hombre que le enseñó a Vincenzo que el valor de un hombre se determina por cómo protege a su familia. Pero Brooklyn era un campo de batalla. 2 bandas, la mano blanca irlandesa y la mano negra italiana, libran una sangrienta guerra por el control del puerto. La mano negra exigía dinero a los comerciantes locales. Angelo De Mori era un hombre de principios. Se negó a pagar. Temiendo por la seguridad de su familia, tomó una decisión que sellaría el destino del joven Vincenzo. En 1916 empacó con la familia y se mudó a 800 millas al oeste, a Chicago. Se establecieron en el corazón de la pequeña Italia de Chicago, un barrio conocido por los lugareños como The Patch, en el número 622 de South Morgan Street. Creían que rodeados de otros italianos estarían a salvo. Estaban equivocados. La pequeña Italia de Chicago era el reino de los terribles ganas. 6 hermanos sicilianos que gobernaban el barrio con brutalidad medieval. Angelo, Mike, Pete, Jim, Sam y Tony Jenna. No solo controlaban la delincuencia, asfixiaba al vecindario. Cuando llegó la ley seca en 1920, los Jenna organizaron una enorme red de destiladores caseros en los apartamentos. Pagaban $15 al día a familias italianas pobres para que convirtieran sus cocinas en destilerías. Pero los alambiques necesitaban azúcar. Toneladas. Los Jenna exigieron un monopolio. Ordenaron a todos los tenderos de Little Italy que les compraran azúcar exclusivamente a ellos, a precios inflados. Angelo De Mori había abierto una tienda de comestibles en el 700 de East Vernon Park Place. Y al igual que en Brooklyn, la turba llamó a la puerta.
Los sicarios de Jena le exigieron que les comprara azúcar y pagara sus impuestos. Angelo los miró. Era un hombre orgulloso. Había huido de medio continente para escapar de la extorsión. Les dijo que salieran de su tienda. Fue una sentencia de muerte. Mientras Angelo luchaba contra la multitud con orgullo, el joven Vincenzo, que ahora se hacía llamar Jack, estaba aprendiendo a luchar con sus manos. Jack no era un gángster. Todavía no. Era un atleta. Con 1,65 metros era pequeño, pero rápido. Entrenaba en los gimnasios locales y pronto se dio cuenta de que en The Patch o eras el depredador o la presa. Cambió su nombre. Vincenzo Gibaldi se convirtió en Jack McGurn el combatiente. Se hizo profesional en 1921. Era un peso welter con pies rapidísimos. Disputaba combates en el USS Commodore, un buque escuela naval atracado en el puerto. No bebía, no fumaba. Era el boxeador caballero, el chico con cara de niño. Sentados en la primera fila de esas peleas, observando a través de la neblina de humo de cigarro, estaban dos hombres que cambiarían la vida de Jack para siempre. Johnny Torrio y su teniente, Al Capone. Amaban al chico, amaban su velocidad, apostaban miles de dólares en sus peleas. Capone lo felicitaba después luciendo un anillo de diamantes en el meñique. Jack recibía elogios pero mantenía las distancias. Quería ser un campeón, no un matón. Pero el destino tiene un humor perverso. Mientras Jack bailaba en el ruedo, la sombra de los hermanos Jena se extendía sobre la tienda de comestibles de su padrastro. Los Jena estaban hartos de Angelo de Mori. Su desafío era contagioso. Si un tendero podía negarse a su impuesto al azúcar, otros podrían animarse. Necesitaban enviar un mensaje. La mañana del 8 de enero de 1923, Angelo se despidió de su esposa con un beso. Caminó hacia su tienda, como todas las mañanas. Él nunca lo logró. Dos hombres emergieron de las sombras. Eran asesinos de la tripulación de Horacio Tropea, el principal ejecutor del Jena. No intercambiaron palabras. Simplemente levantaron sus revólveres y dispararon. Angelo de Mori se desplomó en la acera. Fue ejecutado por querer vender azúcar a un precio justo. Jack tenía 21 años. La noticia lo golpeó como un puñetazo. Este era el hombre que lo había criado, el único padre al que había amado. En el funeral, Jack estaba de pie junto a la tumba abierta. Su madre lloraba. El dolor era sofocante. Pero Jack sentía algo más. Algo dentro del caballero boxeador murió ese día. La disciplina, la deportividad, las reglas del ring, todo se evapora. Se dio cuenta de que seguir las reglas te llevaba a la muerte. Se fue a casa. No recogió sus guantes de boxeo. Cogió una pistola. Jack McGurn no acudió a la policía. El policía estaba en la nómina de Jena. Él fue a trabajar. Necesitaba información. Entró en el Circus Café, un conocido local de gángsteres dirigido por Claude Screwy Maddox. El Circus Café era el lugar al que se acudía si se quería contratar a un conductor, un tirador o un rompepiernas. Jack ofreció sus servicios. Era boxeador, un chico rudo. Maddox lo contrató como guardaespaldas. Jack interpretó el papel a la perfección. Guardó silencio. Se quedó de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija. Pero escuchaba. Reunía nombres. Estaba descifrando quién ordenó el asesinato de su padre y quién apretó el gatillo. Le tomó 3 años estar seguro. 3 años de furia latente. Para 1926 tenía la lista. El objetivo, el equipo de Horacio Tropea. Jack no solo quería matarlos, quería borrarlos. Primero fue el propio Horacio Tropea, conocido como El Azote. El 15 de febrero de 1926, Tropea caminaba por la calle Halsted. Se sentía seguro. Un coche redujo la velocidad a su lado. El cañón de una escopeta se deslizó por la ventana. Tropea recibió el impacto de bala en el pecho. 10 días después, Vito Vascone, la mano derecha de Tropea, fue encontrado en una zanja en Oak Lawn. 3 días después, el chofer personal de Tropea fue encontrado en un callejón, brutalmente golpeado y con 2 disparos en la cabeza. En menos de 2 semanas, Jack McGurn había aniquilado a los hombres que asesinaron a su padre. Lo hizo metódicamente. Lo hizo sin piedad. Cuando la policía encontró los cuerpos, encontraron algo más. Junto a cada cuerpo, Jack había dejado el arma que usaron para matarlos. Era una tarjeta de visita. Un mensaje que decía: «He terminado con esta arma y he terminado contigo». El submundo se dio cuenta. ¿Quién era este chico que estaba expulsando a la banda de Jena? Al Capone lo sabía. Capone observó la masacre con una sonrisa. Vio el talento. Vio la absoluta ausencia de miedo.
Se dio cuenta de que Jack McGurn ya no era solo un boxeador, era un asesino nato. Capone lo mandó llamar. Lo integró al círculo íntimo. Le dio un traje y una nueva descripción del puesto. Jack ya no era un trabajador independiente. Ahora era el guardaespaldas personal del rey de Chicago. La transformación fue completa. Vincenzo Ghibaldi había muerto. Battling Jack se había retirado. Había llegado Jack McGurn, el ametrallador, y Chicago estaba a punto de sangrar como nunca antes. Para 1924, Jack McGurn había cruzado el Rubicón. Se había despojado de la piel del hijo afligido y se había puesto el traje del asesino profesional. Su venganza contra los hermanos Jenna había llamado la atención del hombre más poderoso de Chicago. Al Capone no solo vio en Jack a un pistolero, vio en él a un alma gemela. Ambos eran chicos de Brooklyn perdidos en el Medio Oeste. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y absolutamente despiadados. Capone trajo a Jack a su equipo no como un soldado raso, sino como un confidente. Se conectaron jugando al golf, pasando horas en el green del campo de golf Evergreen. Desde fuera parecían dos empresarios exitosos disfrutando de un día de ocio, pero entre puts tramaban la toma de una ciudad. Jack se mudó al Hotel Lexington, la fortaleza de Capone en South Michigan Avenue. Capone quedó tan impresionado por la disciplina física de Jack que construyó un gimnasio dentro del hotel, solo para que Jack pudiera entrenar a los demás guardaespaldas. Quería hombres ágiles, peligrosos y sobrios, pero fuera de la seguridad de Lexington la paz se estaba desmoronando. La guerra de la cerveza de Chicago estaba a punto de comenzar. El conflicto comenzó con una sola muerte: Dean O'Banion. O'Banion era el líder de la banda del lado norte, los rivales irlandeses de los italianos del lado sur de Capone. Era un florista caótico y sonriente que había insultado y traicionado al jefe de Capone, Johnny Torrio, demasiadas veces. El 10 de noviembre de 1924, 3 hombres entraron en la floristería de O'Banion y lo mataron a tiros entre sus crisantemos. Los Northsiders, liderados por el aterrador Jaime Weiss y el volátil Bugs Moran, no guardaron silencio. Fueron a la guerra. Consideraban a todo gángster italiano como un objetivo. Para Al Capone el peligro era absoluto. Necesitaba una sombra. Necesitaba a alguien que pudiera detectar a un asesino en una habitación llena de gente incluso antes de que el arma estuviera desenfundada. Necesitaba a Jack McGurn. Jack se tomó su puesto de jefe de seguridad con la máxima seriedad. No era solo un matón armado, era un experto en espionaje. Empleaba una red de taxistas, repartidores de periódicos y camareras por toda la ciudad. Si un coche desconocido aparcaba en una esquina, Jack se enteraba en minutos. Su red de inteligencia era tan eficaz que salvó la vida de Capone decenas de veces sin disparar un tiro. Cambiaba de ruta, colocaba francotiradores en los tejados antes de que Capone llegara a los restaurantes. Creó un escudo de invisibilidad alrededor del hombre más famoso de Estados Unidos. Pero Jack no era solo un escudo, era una espada. En 1925 la guerra se intensificó. Los Northsiders intentaron matar a Johnny Torrio, disparándole a la entrada de su casa. Torrio sobrevivió, pero estaba destrozado. Huyó a Nueva York y le entregó las llaves del imperio a Al Capone. Ahora Capone era el rey, y Jack McGurn era su general. Para ganar la guerra, Capone necesitaba despejar el camino. Autorizó a Jack a formar un escuadrón de la muerte especializado. Esto no era una pandilla, era un escuadrón de la muerte. Jack reclutó a los talentos más mortíferos de la ciudad. Trajo a John Scalise y Albert Anselmi, conocidos como los gemelos asesinos, sicilianos que consideraban el asesinato como un trabajo manual. Trajo a bolsa de golf Sam Hunt, un sicario que llevaba una escopeta desmontada en una bolsa de golf para evitar sospechas. Juntos, bajo el mando de Jack, comenzaron a desmantelar a los enemigos de Capone. Su primer objetivo fue la banda de Horacio Tropea, los mismos hombres a los que Jack había perseguido para su venganza personal. Pero ahora ya no era personal, eran negocios. El 15 de febrero de 1926, el equipo de Jack capturó a Horacio Tropea en la calle Halstead. Un disparo de escopeta puso fin a su reinado de terror. Una semana después, su lugarteniente, Vito Vascone, fue encontrado en una zanja. 10 días después, otro asociado fue encontrado muerto en un callejón. La firma de Jack era el arma misma. No solo dejaba los cadáveres, a menudo dejaba las armas en el lugar de los hechos, sin huellas. Era una táctica psicológica, una forma de decir:
Tenemos tantas armas que no necesitamos recargarlas, simplemente conseguimos cosas nuevas. Pero la violencia no fue unilateral. Los habitantes del norte contraatacaron con una intensidad feroz. El 27 de abril de 1926, la guerra se extendió al ámbito político. El fiscal adjunto del estado Bill McGuigan, un fiscal joven y ambicioso que supuestamente luchaba contra el crimen, fue visto bebiendo con gánsteres rivales en un bar de Cícero. Un coche oscuro con las ventanas cerradas se detuvo junto a la acera. El cañón de una metralleta Thompson sobresalía de la tela. La calle estalló. McGuigan y 2 gánsteres fueron abatidos por una lluvia de balas. El público estaba indignado. Un fiscal estatal había sido asesinado a tiros en plena calle. La policía culpó a Capone. Balística posteriormente relaciona las balas con una ametralladora Tommy propiedad de Jack McGorn. El calor estaba aumentando, pero Jack estaba a punto de enfrentarse al fuego él mismo. Los del norte sabían que para llegar a Capone tenían que pasar por Jack. Empezaron a cazar al cazador. El 8 de marzo de 1928, Jack entró en el Hotel McCormick de la calle Rush. Estaba allí para celebrar la conquista de un territorio cervecero. Se sentía intocable. No lo era. 3 hombres salieron de entre las sombras. Eran los hermanos Gusenberg, Frank y Pete, los principales sicarios de la banda del lado norte. No dudaron. Abrieron fuego. Una bala atravesó el pecho de Jack, perforando el pulmón derecho. Otra le destrozó el hombro. Se desplomó sobre el suelo de mármol, desangrándose. Sus guardaespaldas lo arrastraron hasta un lugar seguro y lo llevaron rápidamente al Hospital Hermanos Salesianos. Los periódicos de Chicago titularon: «El Hampa se desata de nuevo. McGurn recibe un disparo». Informaron que estaba gravemente herido y al borde de la muerte. La policía llegó a su lado exigiendo nombres. Jack, apenas respirando, miró a los detectives. «Claro que sé quién me disparó», jadeó. «Pero cuando me recupere lo resolveré yo mismo». No murió. Sanó con la rapidez de un joven atleta. En 2 semanas se recuperó, pero la herida lo cambió. El daño en el pulmón le impidió entrenar con la intensidad de un boxeador. Empezó a beber más para mitigar el dolor, y la rabia que sentía en su interior, que había sido fría y calculada, comenzó a arder. Quería que los hermanos Gusenberg murieran. Mientras Jack se recuperaba, los Northsiders hicieron su jugada más audaz hasta la fecha: decapitar al grupo. El 20 de septiembre de 1926, Jaime Wise encabezó un convoy de 10 automóviles hacia el Hotel Hawthorne en Cícero, el cuartel general de Capone. Era una escena de película de guerra. Los coches pasaban frente al hotel, uno a uno, disparando miles de balas contra el vestíbulo. Las ventanas se hicieron añicos. Los ladrillos se convirtieron en polvo. Capone estaba dentro almorzando. Su guardaespaldas, Frankie Rio, lo tiró al suelo protegiéndolo con su propio cuerpo. Capone sobrevivió ileso, pero ya no quería jugar a la defensiva. Llamó a Jack McGorn. Dio una orden simple: matar a Jaime Wise. Jack no solo agarró un arma y salió corriendo a la calle. Lo planeó todo. Alquiló 2 apartamentos junto a la sede de la floristería Schofield en Northside. Observó, esperó, aprendió la rutina de Wise. El 11 de octubre de 1926, a las 4 de la tarde, Jaime Wise bajó de su coche junto a la Catedral del Santo Nombre. Jack McGurn observaba desde una ventana del 2º piso, al otro lado de la calle. Levantó su metralleta Thompson. La ráfaga de fuego fue precisa. Wise recibió 10 impactos. Murió en la acera, a la sombra de la iglesia. Jack dejó la ametralladora Tommy encima de una perrera a una cuadra de distancia y desapareció entre la multitud. El mensaje fue enviado. El rey del lado norte había muerto, pero la guerra no había terminado. Bugs Moran se apoderó de los habitantes del lado norte y era aún más cruel que Wise. Para 1928, Jack McGorn era una celebridad. El intento de asesinato lo había hecho famoso. La prensa lo llamaba Machine Gun Jack. Las mujeres lo adoraban. Empezó a salir con Louise Rolfe, una despampanante bailarina y actriz rubia. Eran la pareja de moda del Hampa, fotografiados en clubes nocturnos y bares de jazz. Pero la fama es una sentencia de muerte para un sicario. Jack ya era demasiado reconocible. Ya no podía hacer el trabajo. No podía sorprender a la gente. Capone también lo sabía. Los del norte secuestraban sus camiones de whisky, robando su licor Purple Gang de Detroit. Capone estaba perdiendo dinero y respeto. Necesitaba una solución definitiva.
Necesitaba eliminar a los líderes del Northside de un solo golpe devastador. Llamó a Jack McGurn. Jack se sentó y empezó a esbozar un plan. Tenía que ser perfecto, tenía que ser brutal, y tenía que suceder cuando Capone estuviera a cientos de kilómetros de distancia. Les tendió una trampa. Usaría la avaricia de los habitantes del norte en su contra. Les ofrecería un cargamento de whisky que no podrían rechazar. Los atraería a todos a un mismo lugar a la vez. La fecha estaba fijada. 14 de febrero, día de San Valentín. Jack McGurn estaba a punto de orquestar el crimen del siglo. El invierno de 1929 era frío, pero el calor en Jack McGurn era insoportable. Ya no era la sombra en la esquina, era una celebridad. Los periódicos publicaron su rostro. La policía rastreó su auto. Los pistoleros del Northside le disparaban cada vez que salía a la calle. Para un hombre cuyo valor residía en su invisibilidad, esta fama era una sentencia de muerte. Jack sabía que su posición como general de Al Capone se estaba desvaneciendo. Corrían rumores en la organización. Hombres como Frank Nitti, que siempre lo había despreciado, esperaban su fracaso. Decían que Jack era demasiado ruidoso, demasiado imprudente, demasiado lastre. Jack necesitaba una jugada maestra. Necesitaba demostrarle a Capone que seguía siendo la mente más brillante del submundo. No solo quería matar a unos cuantos enemigos, quería terminar la guerra para siempre. Acudió a Capone con un plan. Era audaz, era teatral, y se basaba en lo único a lo que los irlandeses del norte no podían resistirse: whisky barato. Los Northsiders tenían problemas de abastecimiento. Su líder, Bugs Moran, estaba desesperado por conseguir productos. Había recurrido al secuestro de los camiones de Capone, robando licor que la famosa banda púrpura de Detroit contrabandeaba. Jack decidió usar esa desesperación en su contra. Contactó al líder de la banda púrpura, Abe Bernstein. Le pidió que llamara a Bugs Moran con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Bernstein le dijo a Moran que tenía un cargamento de whisky Old Log Cabin. Era de alta calidad, lo habían robado y estaba dispuesto a venderlo a un precio bajísimo. Moran mordió el anzuelo. Aceptó reunirse para el intercambio. El lugar estaba fijado. El taller mecánico de la SMC Cartage Company, en el número 2122 de la calle North Clark. La hora, las 10:30 de la mañana del jueves 14 de febrero. La trampa estaba preparada. Ahora Jack debía asegurarse de que él y Capone no estuvieran cerca de la explosión. Esta fue la genialidad de Jack McGurn. Comprendió que el crimen perfecto requería la coartada perfecta. Capone fue a Florida. Se aseguró de que la prensa lo viera. Se reunió con abogados, fue al hipódromo y se hizo lo más visible posible. Jack se quedó en Chicago, pero se forjó una fortaleza de negación. Se alojó en el Hotel Stevens en South Michigan Avenue con su novia, la estrella rubia Louise Rolfe. Pidieron servicio de habitaciones, hicieron llamadas, crearon un registro documental que los situó en la cama juntos durante las horas exactas del asesinato. Louise sería más tarde conocida en el mundo como la coartada rubia. Mientras Jack estaba sentado en la habitación de un hotel, esperando que sonara el teléfono, se estaba preparando el escenario en North Clark Street. Jack había alquilado habitaciones frente al garaje, en el 2125 y 2130 de North Clark. Allí colocó vigías, miembros de la banda púrpura que conocían el aspecto de Moran. Dentro del garaje las víctimas comenzaron a llegar. Era una mañana fría y nevada. John May, el mecánico de la cuadrilla de Northside, llegó primero. Traía a su perro, un pastor alemán llamado Highball. El perro estaba atado a una de las camionetas, temblando en el garaje sin calefacción. Luego llegaron los pesos pesados, Frank y Pete Gusenberg, los hermanos que habían intentado matar a Jack un año antes, James Clark, cuñado de Moran, Adam Heyer, el contable, Albert Weinshank, el dueño del club, y Reinhard Schwimmer, un óptico al que le gustaba juntarse con gánsteres simplemente por la emoción. 7 hombres. Estaban tomando café, rascándose las orejas al perro, esperando el camión de whisky. Pero el hombre más importante había desaparecido. Bugs Moran llegó tarde. A las 10:30 de la mañana, los vigías del otro lado de la calle vieron a un hombre con un abrigo grueso caminando hacia el garaje. Era de la misma altura que Moran. Caminaba como Moran. Era Albert Weinshank. Pero los vigías, asomados por las ventanas heladas, cometieron el error fatal. Avisaron al equipo de asalto. El objetivo está dentro. Este fue el momento en que el plan se fracturó.
Más adelante, un Cadillac negro camuflado como un coche patrulla arrancó. Dentro había 4 hombres. 2 vestían uniformes robados de la policía de Chicago. 2 vestían de civil. Se cree que estos hombres eran John Scalise, Albert Anselmi y posiblemente Fred Burke, asesinos elegidos por Jack por su absoluta falta de piedad. Mientras el falso coche patrulla llegaba al garaje, el verdadero Bugs Moran dobló la esquina. Caminaba con otros 2 hombres, Ted Newberry y Willie Marks. Vieron detenerse el coche patrulla. Vieron salir a los agentes uniformados. Moran se quedó paralizado. Supuso que era una redada, una extorsión. No quería que lo arrestaran con los bolsillos llenos de dinero y sin abogado. Así que dio media vuelta y se marchó. Se metió en una cafetería cercana a esperar. Bugs Moran, el objetivo principal, había sobrevivido llegando 5 minutos tarde. Dentro del garaje, los 7 hombres vieron los uniformes e hicieron exactamente lo que les habían entrenado. No sacaron sus armas. No se dispara a la policía. Se coopera. Se paga el soborno después. Los falsos oficiales gritaban órdenes. «¡Formen fila, de cara a la pared!». Los 7 hombres obedecieron. Se pusieron en fila frente al ladrillo encalado con las manos en alto o entrelazadas tras la cabeza. Parecían aburridos. Pensaron que iban a pasar la noche en una celda. Entonces los 2 hombres con gabardinas dieron un paso al frente. Alzaron las metralletas Thompson. El sonido dentro de ese garaje cerrado de ladrillos debió ser apocalíptico. La primera ráfaga se extiende de derecha a izquierda. Las balas de calibre 45, a casi 300 metros por segundo, atravesaron abrigos de lana y carne. Los hombres murieron antes de tocar el suelo. Frank Gusenberg recibió 14 impactos. La fuerza de las balas prácticamente partió a los hombres por la mitad. Para asegurarse, los asesinos recorrieron la línea con una escopeta. Aseguraron los disparos finales a quemarropa. El perro, Highball, quedó atrapado debajo de un camión. No fue alcanzado, pero quedó salpicado con la sangre de su amo. Empezó a aullar, un sonido lastimero y aterrador que atormentará a los servicios de emergencia. Los asesinos entonces representaron una obra teatral que Jack McGurn había guionado a la perfección. Para asegurarse de que pudieran escapar sin ser detenidos por la policía de verdad, los 2 uniformados obligaron a los 2 hombres de civil a salir del garaje a punta de pistola. Para cualquier transeúnte parecía que 2 policías habían arrestado a 2 gánsteres. Subieron al Cadillac y se marcharon a velocidad normal. 10 minutos después llegó la policía. Encontraron un matadero. El humo flotaba en el aire. El olor a gordita y sangre de cobre era insoportable, pero en medio de la carnicería un hombre todavía se movía. Frank Gusenberg, a pesar de las 14 heridas de bala, seguía consciente. Se arrastraba sobre los cadáveres de sus amigos. Un sargento de policía se arrodilló a su lado. «Frank», preguntó, «¿quién te disparó?». Frank Gusenberg levantó la vista. Fue un gánster hasta el final. Se apegó al código de silencio incluso mientras sus pulmones se llenaban de sangre. «Nadie», susurró. «Nadie me disparó». Murió 3 horas después. Cuando Bugs Moran se enteró de lo sucedido, no culpó a la policía. Se quedó en la acera temblando y pronunció las palabras que definirían una época. «Solo Capone mata así». La masacre del día de San Valentín fue un éxito táctico, pero una pesadilla estratégica. Jack McGurn había hecho su trabajo demasiado bien. Había aniquilado la jerarquía del North Side, sí, pero también había roto la regla no escrita del Hampa: no asustar al público. La brutalidad de la masacre conmocionó a la nación. Ya no era solo una pelea de pandillas, era una emergencia nacional. Los periódicos publicaron fotos de los cadáveres. El público exigió acciones. El gobierno federal, que en gran medida había ignorado a los contrabandistas, ahora dirigió todo su peso contra Chicago. Y el hombre en la mira no era solo Al Capone, era el hombre de la coartada rubia. La policía localizó a Jack en el Hotel Stevens. Lo interrogaron a Louis Rolfe, pero la coartada se mantuvo. Louis miró a los detectives a los ojos y juró que Jack nunca se separó de ella. Le salvó la vida. Pero aunque escapó de la silla eléctrica, Jack McGurn no pudo escapar de las consecuencias. Capone estaba furioso por la intensidad de la masacre. Los 6 secretos, un grupo de empresarios adinerados, financiaron una investigación especial para desmantelar la organización. Se llamó al FBI. Jack McGurn había ganado la batalla, pero había condenado la guerra. Se convirtió en un paria. Los demás miembros del grupo dejaron de hablar cuando entraron en la habitación. Era un caliente.
Era el hombre que se excedió. Capone lo llamó. No ordenó que lo mataran. Jack era demasiado leal, demasiado valioso y sabía demasiado. Pero le dio una orden que le rompió el corazón más que una bala. «Aléjate», dijo Capone. «Sal de esta vida». El caballero asesino fue retirado forzosamente. Tenía 27 años. Se mudó a Oak Park. Se casó con Louise. Intentó jugar al golf. Intentó volver a ser Vincent Ghevardi. Pero los fantasmas de North Clark Street no lo dejarían descansar. Y entre las sombras un nuevo enemigo se alzaba. Uno que no portaba un arma, sino una placa. Y peor aún, un viejo enemigo dentro de la organización esperaba el momento perfecto para atacar. Frank Nitti estaba observando. Y Frank Nitti nunca olvidaba el rencor. El humo de la masacre del día de San Valentín finalmente se disipó, pero la niebla de sospecha en torno a Jack McGurn nunca se disipó. Había sobrevivido a la investigación inmediatamente gracias a Louise Rolfe. Ella, sentada en la sala de interrogatorios, una rubia fortaleza de negación, juramentó que Jack estaba en sus brazos en el Hotel Stevens cuando las balas volaban en North Clark Street. La policía no pudo doblegarla. La coartada rubia salvó a Jack de la silla eléctrica, pero no pudo salvarlo de las consecuencias de su propia notoriedad. La masacre había cambiado las reglas del juego. Antes de 1929, los gánsteres eran celebridades locales. Ahora eran parias nacionales. El gobierno federal, avergonzado por la masacre, declaró la guerra a la organización de Chicago. En abril de 1930, la Comisión contra el Crimen de Chicago, dirigida por Frank Loesch, publicó un documento que definiría la época. Era una lista de 28 nombres. Los llamaron enemigos públicos. Al Capone era el número 1. Jack McGurn era el número 4. Para un hombre que operaba mejor en la sombra, ser nombrado el cuarto hombre más peligroso de Chicago fue un desastre. Todos los policías de barrio querían ser quienes lo arrestaran. Todos los gánsteres rivales lo veían como un trofeo. Capone vio lo que se avecinaba. Amaba a Jack. Respetaba su lealtad y su letal eficacia. Pero Capone era ante todo un hombre de negocios, y Jack McGurn ahora era malo para los negocios. La orden vino de arriba. Jack tenía que desaparecer. Tenía que alejarse de las operaciones diarias. Era tóxico. Jack obedeció. Se mudó a una casa tranquila en el 224 de North Kenilworth Avenue, en Oak Park. Se casó con Louise. Pasaba sus días jugando al golf, intentando fingir que solo era un jubilado adinerado llamado Vincent Ghevardi. Pero el lobo no puede seguir fingiendo ser oveja por mucho tiempo. Incluso en el exilio la organización lo necesitaba. A finales de 1930, un último cabo suelto amenazaba el imperio de Capone: Joey Aiello. Aiello era el rival persistente y feroz que se había aliado con los del norte. Había puesto la recompensa de $50,000 por la cabeza de Capone. Había intentado envenenar su sopa. Había orquestado los asesinatos de sus amigos. Capone lo quería muerto. Pero Aiello se escondía en las profundidades del subsuelo. Los sicarios habituales no pudieron encontrarlo. Capone llamó al único hombre que podía. Llamó a Jack McGurn. Este sería el canto del cisne de Jack, una demostración final de la precisión militar que lo convirtió en leyenda. Jack no andaba por ahí derribando puertas. Movilizó una red de vigilancia. Vigiló a los socios de Aiello. Rastreó a su esposa e hijos. Mapeó toda la red social de la familia Aiello. Finalmente la información dio sus frutos. Jack localizó un escondite en el 205 de la avenida North Colmar. El 23 de octubre de 1930, Joey Aiello decidió salir del escondite para tomar un taxi a la estación de tren. Huía a México. Nunca llegó a la esquina. Jack había apostado francotiradores en un apartamento del segundo piso, al otro lado de la calle. Cuando Aiello salió a la acera, una ametralladora abrió fuego. 13 balas impactaron a Aiello. Se tambaleó al doblar la esquina desesperado por escapar de la línea de fuego. Pero Jack McGurn no dejó nada al azar. Había colocado un segundo nido de ametralladoras en el tercer piso de otro edificio a la vuelta de la esquina. Era una caja de matar. Cuando Aiello se tambaleó hacia la nueva línea de visión, el segundo artillero abrió fuego. No solo lo mataron, lo aniquilaron por completo. Cuando el forense examinó a Joey Aiello, extrajo 59 balas del cuerpo. El plomo pesaba más de 1 libra. Fue una exageración. Era un mensaje. Y era la firma de Jack McGurn. Pero esta victoria fue el último suspiro del antiguo régimen. El cerco legal se cerró sobre Al Capone. El gobierno federal no podía atribuirle los asesinatos, pero sí el dinero.
En octubre de 1931, Al Capone fue declarado culpable de evasión fiscal. Fue sentenciado a 11 años de prisión federal. El rey se había ido, y sin la protección de Capone, Jack McGurn era vulnerable. El hombre que tomó el control del Chicago Outfit fue Frank Nitti. Nitti era lo opuesto a Jack. Jack era soldado, Nitti contable. Jack era llamativo y carismático, Nitti paranoico y envidioso. Nitti siempre había odiado a Jack. Le molestaba su cercanía con Capone, le molestaba su fama, le molestaba que Jack fuera un poste, mientras que Nitti solo era un matón. Ahora Nitti era el jefe, y lo dejó claro. Jack McGurn estaba fuera. A Jack lo despojaron de su poder, lo despojaron de sus fuentes de ingresos, lo dejaron a la deriva. Jack intentó reinventarse. Si no podía ser un gángster, sería lo que siempre estuvo destinado a ser, un atleta. En 1933, Jack McGurn intentó lo imposible. Intentó ser legal. Participó en el torneo abierto de golf del oeste en el Olympia Fields Country Club. Se registró con su nombre de nacimiento, Vincent Gebardi. Era bueno. De hecho, tenía el talento suficiente para competir con los profesionales. Durante unos días, caminando por los greens, oliendo el césped recién cortado, pensó que quizá había encontrado una salida. Pensó que podría dejar atrás a Máquina de Pistolas Jack y volver a ser Vincent. Pero el Departamento de Policía de Chicago tenía buena memoria. Vieron su nombre en la lista del torneo. No les importó su swing de golf. Les importaron los cadáveres que había dejado en las calles. El 25 de agosto de 1933, mientras Jack daba el golpe inicial en el campo, un escuadrón de policías lo rodeó. Lo esposaron frente a la galería. Lo sacaron a rastras del campo, humillándolo. ¿El cargo? Vagancia. Fue una táctica de acoso. Sabían que tenía dinero, pero lo acusaron de vagabundo solo para arruinarle el torneo. Lo encerraron en una celda el fin de semana, arruinando su impulso y su puntuación. Cuando lo liberaron, regresó al campo, pero su juego estaba roto. Había perdido la concentración. Este fue el punto de quiebre. Jack se dio cuenta de que la sociedad jamás le permitiría ser Vincent Gebardi. Quedó marcado. Abandonó el golf. Perdió la esperanza. Para 1936, el asesino de caballeros era solo una sombra de lo que fue. Estaba arruinado. Los millones que había ganado durante la prohibición se habían esfumado. Los había gastado en abogados, una vida lujosa y los gustos caros de Louis Rolfe. Él y Luis se mudaron a un apartamento pequeño y estrecho en el 632 de West Addison Street. Era una humillante reducción de categoría respecto a las lujosas suites del Hotel Lexington. Jack empezó a beber. El hombre que una vez fue conocido por su sobriedad y disciplina, ahora pasaba sus días envuelto en un mar de alcohol. La vieja herida pulmonar del tiroteo de Gusenberg le dolía constantemente, un recordatorio de las guerras que había librado por hombres que ahora lo habían abandonado. Y cuando Jack bebía, hablaba. Iba a los bares de mala muerte de Little Italy. Se sentaba en los taburetes con los ojos vidriosos y contaba historias. Hablaba de los viejos tiempos. Hablaba de la masacre de San Valentín. Hablaba de dónde estaban enterrados los cuerpos. Y lo más peligroso de todo es que habló de Frank Nitti. Se quejó de que Nitti era un tacaño. Se quejó de que la organización le debía dinero. Amenazó con escribir un libro. Amenazó con ir a los federales. Jack McGurn había olvidado la primera regla del inframundo. Puedes matar a 100 hombres y ser un héroe, pero si dices algo una vez, eres un lastre. Frank Nitti oyó los rumores. Se sentó en su oficina, el nuevo rey de Chicago, e hizo un cálculo frío. Jack McGurn ya no era un activo, era un cañón suelto, un borracho con la memoria llena de secretos. La orden fue dada. No vino de una pandilla rival. No vino la policía. Vino de la familia a la que Jack había servido toda su vida. Se acercaba de nuevo el día de San Valentín, el 7º aniversario de la masacre. El calendario estaba cambiando y finalmente el tiempo se había acabado para Machine Gun Jack. 15 de febrero de 1936. Habían pasado 7 años y un día desde que la nieve se tiñó de rojo en la calle North Clark. La ciudad de Chicago había seguido adelante. Los locos años 20 eran un lejano recuerdo, reemplazados por el peso gris y aplastante de la Gran Depresión. Jack McGurn tenía 33 años, pero parecía de 50. Se despertó en su pequeño apartamento de la calle West Addison. No se puso un traje de seda, se puso pantalones y un suéter. No se abrochó una pistola con un 45 personalizado. Se metió un pequeño revólver en el bolsillo, más por costumbre que por una verdadera sensación de peligro. Era un hombre atemporal.
El grupo era ahora una maquinaria corporativa dirigida por Frank Nitti, un hombre que consideraba a Jack una reliquia. Jack estaba arruinado. Sus amigos estaban muertos o en prisión. Su única moneda era su reputación, e incluso ésta se desvanecía en el fondo de un vaso de whisky. Esa noche, Jack decidió ir a jugar a los bolos. Era una actividad mundana para un hombre que solía tener a la ciudad como rehén. Se dirigió al boliche y billar Avenue Recreations en el 805 de North Milwaukee Avenue. Allí se encontró con dos socios. Para un observador casual parecían amigos. En el hampa los amigos suelen ser solo verdugos esperando la señal. Jack subió a los pasillos del segundo piso. El aire olía a tabaco rancio y cera para pisos. Mientras se cambiaba los zapatos, la recepcionista lo llamó. Le entregó un sobre. «Esto te lo dejaron, Jack». Jack lo abrió. Era una tarjeta de San Valentín. En la portada había una caricatura de una pareja indigente junto a un cartel de «Se vende», vendiendo sus muebles. Era una cruel burla a la decadencia de Jack. Dentro alguien había escrito un poema a mano. No era una carta de amor. Era una provocación desde la tumba. Has perdido tu trabajo, has perdido tu dinero, tus joyas, tus coches y tus hermosas casas. Pero las cosas podrían ser aún peores, ¿sabes? Al menos no has perdido tus pantalones. Jack miró la tarjeta fijamente. Debió reconocer la letra o al menos la intención. Fue un último golpe psicológico. Tiró la tarjeta a un banco cercano, soltó una risa amarga y hueca y se giró para recoger su bola de boliche. Él nunca lo tiró. En ese momento un tercer hombre emergió de las sombras cerca de la entrada. Levantó una pistola calibre 45. «¡Quieto!», gritó. Los dos amigos que habían venido con Jack no se pusieron a cubierto. No intentaron protegerlo. Con calma sacaron sus propias armas. Jack McGurn, el hombre con los reflejos de un boxeador y los instintos de un superviviente, quedó atrapado en un triángulo de muerte. Se dio la vuelta y buscó la pistola en el bolsillo. Pero era demasiado lento. El alcohol, la edad, los años viviendo con miedo, habían mermado su agudeza. Se escuchó una ráfaga de disparos que ahogó el sonido de los bolos al caer. Jack recibió varios impactos en el cuerpo, pero seguía de pie, luchando. Entonces el verdugo dio un paso al frente y le asestó el golpe de gracia. 2 balazos en la nuca. Jack McGurn, el ametrallador, se desplomó en el suelo. El asesino de caballeros yacía muerto en una bolera, con zapatos alquilados. Los asesinos no huyeron presas del pánico. Salieron. Sacaron las llaves del coche de Jack del bolsillo. Bajaron a la calle. Se subieron al Ford Lincoln sedán de Jack y se perdieron en la noche. La policía llegó y se encontró con una escena patética en su tragedia. No hubo un gran tiroteo, ni una última resistencia. Solo un gángster fracasado desangrándose en el suelo de madera junto a una tarjeta de San Valentín burlona. Cuando encontraron su coche 2 días después, lo habían limpiado. Pero en el llavero encontraron la llave de una caja fuerte. Los ojos de los detectives se iluminaron. Era eso. Los millones. La fortuna oculta de la masacre de San Valentín. Corrieron al banco. Abrieron la caja. Estaba vacío. No había dinero, ni diamantes, ni secretos. Jack McGurn había muerto sin absolutamente nada. Lo enterraron en el cementerio Mount Carmel, el lugar de descanso final del hampa de Chicago. El funeral contrastó marcadamente con la opulencia de los años de la ley seca. No había miles de dolientes abarrotando las calles. No había políticos pronunciando panegíricos. Louise Rolfe, la coartada rubia que le había salvado la vida 7 años antes, estaba junto a la tumba, llorando amargamente, pero estaba sola. La madre de Jack, Josephine y sus medio hermanos se negaron a mirarla. Permanecieron al otro lado del ataúd, un muro de silencio entre la familia y la mujer a la que culpaban de su caída. Solo había un recuerdo de los días de gloria. Un enorme arreglo floral de casi 2 metros se alzaba junto a la tumba. La pancarta simplemente decía «De Al». Incluso desde su celda en Alcatraz, Al Capone no había olvidado a su soldado favorito. Envió a su madre y hermana a acompañar su tumba, un último acto de lealtad del rey hacia su general caído. Pero la violencia no terminó con Jack. La maldición de la familia Gibaldi exigía más sangre. El medio hermano de Jack, Anthony Demory, estaba furioso. Era joven, impulsivo y consumido por la misma furia siciliana que había impulsado a Jack. Mientras los periodistas se agolpaban en las puertas del cementerio preguntando quién había matado a Jack, Anthony miró directamente a las cámaras.
Cometió el mismo error que Jack había cometido en los bares. Habló. «Conozco a los que mataron a Jack», gruñó Anthony, «y voy a atraparlos». Fue una sentencia de muerte firmada con dolor. 16 días después, 2 de marzo de 1936. Anthony estaba sentado en un billar de la calle Polk, jugando a las cartas. Tenía solo 24 años. Entraron 3 hombres. Uno montaba guardia en la puerta. Los otros 2 sacaron pistolas calibre .38 y abrieron fuego. Anthony fue acribillado a balazos antes de que pudiera siquiera ponerse de pie. Murió en el hospital Madre Cabrini esa noche. La policía nunca atrapó a los asesinos. No buscaron con mucho ahínco. En el frío cálculo de Chicago, Anthony era solo un cabo suelto por atar. Josephine Gibaldi de Mori fue la verdadera víctima de esta tragedia. Había venido a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En cambio, vio cómo la ciudad de Chicago devoraba a su familia. Había enterrado a su primer marido. Había enterrado a su segundo marido, Angelo, asesinado por los hermanos Jenna. Había enterrado a su hijo, Jack. Había enterrado a su hijo, Anthony. Cuando murió 3 años después, a la edad de 59 años, había enterrado a 6 de sus hijos. Jack McGorn era el ejemplo perfecto de los locos años 20. Era guapo, atlético y elegante. Bailaba jazz y conducía coches rápidos. Era el sueño americano distorsionado a través de la lente del cañón de una pistola. Empezó como un niño que intentaba vengar a su padre. Terminó como un borracho sin dinero en una bolera, asesinado por la misma organización que ayudó a fundar. Demostró que se puede tener todo el talento del mundo. Se puede ser campeón de boxeo, golfista profesional, genio táctico, pero en el submundo el talento es solo una mercancía, y cuando ya no eres útil te descartan. La ametralladora que se hizo famosa es ahora una pieza de colección. El garaje de North Clark Street fue demolido hace mucho tiempo, pero la leyenda del asesino de caballeros perdura. Fue el hombre que le dio a Al Capone su trono, y a cambio recibió una bala en la nuca y una moneda de 5 centavos en la mano. Esta fue la vida y la muerte de Machine Gun Jack McGorn.